Amigos del Búho, estamos ahora con el historiador Antonio Zapata. Él acaba de presentar, bueno, en Arequipa, el libro Lucha Política y Crisis Social en el Perú Republicano de 1821 a 2021. Bienvenido, Tony Arequipa. Muchas gracias, Mabel. Bueno, mi primera pregunta va justamente en relación a este título. Este libro resume esta lucha política y crisis social en el Perú, que no sé si es como constante, hasta 1821. Mi pregunta es, hay muchos que dicen que lo que estamos viendo en el Perú es inédito, es especial, y yo quería preguntarte si realmente es así en una perspectiva histórica, o cómo sería este mismo análisis desde el 2021 a ahora, con todo lo que ha pasado en este poco tiempo, pero que es muchos acontecimientos, ¿no? Bueno, el libro es un libro de historia del Perú y el título Lucha Política y Crisis Social tiene que ver con el enfoque. Es decir, me he preocupado por hacer una historia del Perú, pero no una historia económica, ni una historia de las ideas, sino una historia de la política peruana que constantemente ha vivido en crisis. Entonces, ese es el origen del título y del contenido general del libro. Ahora, con respecto a la pregunta específica, yo te diría que no, que en el Perú hemos tenido muchas crisis semejantes a la actual y estamos en una nueva. Por ejemplo, al final de Fujimori hubo una intensa crisis política y la llegada al poder de Toledo, la caída de Fujimori y la llegada al poder de Toledo, pues fueron circunstancias bastante parecidas, incluso con un gobierno de transición ahí al medio, de tal modo pues que no es un momento histórico singular y único, sino un momento histórico en el sentido de que han habido en la historia diversas circunstancias semejantes. Si pudieras escribir este libro en 100 años, ¿qué se diría del gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué dirá la historia del gobierno de Dina Boluarte de aquí 50 años? ¿Qué piensas? Creo que nada bueno, porque llega al poder de una manera legítima y en vez de entender que era un gobierno de transición que debía convocar unas elecciones en un plazo relativamente breve y utilizar el guión del gobierno de Sagasti, que había sido exitoso en términos que manejó pues la situación política del Perú, convocó unas elecciones que fueron aceptadas y le entregó el poder al que ganó. Entonces, teniendo ese guión, decidió quedarse hasta el 2026 y encendió una ola de protestas en el país que, bueno, ha costado pues como 60 muertos y entonces cargará en su conciencia y en el balance de su gobierno con una represión indiscriminada y muy elevada para mantenerse en el poder, de tal manera que quedará pues como alguien que tuvo un tal apetito de poder que no dudó en matar gente. Y luego, una vez que la primera ola de protestas ha sido, digamos, más o menos controlada, pues muestra que se quedó en el poder para nada, ¿no? Porque es una total ineficiencia frente a los nuevos temas de agenda. Mira tú el fenómeno del niño costero que estamos ahora y la impotencia del gobierno, ¿no? Que no logra llevar ni una motobomba a Piura porque tiene que hacer trámites, por un lado. Y por otro lado también lo veo como impotente frente al avance de la delincuencia, el feminicidio, ¿no? Los crímenes de odio contra mujeres están a la orden del día y la policía está para controlar las manifestaciones, pero no para mantener el orden público. Entonces se le ve como un gran apetito de poder, no dudar ante la represión y total para ser impotente ante los grandes temas de la agenda nacional. Hablando de estos 60 muertos, tú has dicho en varias ocasiones que el Perú siempre ha sido muy violento, o por lo menos la lucha política, ¿no? Ha sido muy violenta. Estas 60 muertes para algunos pues son una exageración. Vemos protestas en Francia, en otros lugares del mundo que a nadie se le ocurriría que en el 2023 vayan a ser reprimidas de esta manera, ¿no? Pero la violencia, efectivamente, varios episodios a lo largo de nuestra historia
nos muestran que siempre ha estado presente y es parte, no sé si del Perú, de la idiosincrasia peruana, de la realidad, de las circunstancias en ese momento. ¿Cómo lo interpretas tú? Porque para algunos, para otros, digamos, 60 muertos pues es un costo que podría aceptarse en bien del orden y de preservar la economía, etcétera, ¿no? ¿Es característica del Perú esto? Bueno, en la interpretación de Basadre de estas cosas, en su libro sobre la multitud, la ciudad y el campo, Basadre razona de la siguiente manera. Hay países que tienen institucionalidad, sindicatos, partidos políticos, cuya función es agregar las demandas y negociarlas. Entonces hay un cauce para que la demanda se encare, se resuelva o se postergue, pero hay un cauce. Mientras que en países como el Perú, de baja institucionalidad, donde los sindicatos agrupan a muy poca gente y los partidos políticos pues cada día son cascarones para vehículos para candidatear y no instituciones. Entonces, en países de baja institucionalidad, las demandas están contenidas, no tienen cauce para encararse y debido a eso son países explosivos. No hay un trámite para regular el proceso de la demanda y la reivindicación, sino como una olla de presión. Están contenidos y de pronto estallan. Y esos estallidos suelen tener bastante violencia. Lo que hemos pasado es uno de ellos. Un estallido que venía desde el momento que Pedro Castillo, habiendo sido electo, su elección fue cuestionada por un grueso sector de la clase política, sosteniendo que había habido fraude, y luego cuando Pedro Castillo llegó al gobierno, pues hicieron lo posible por impedir su funcionamiento. Él, por su parte, también incurrió en serios errores, no tenía ninguna preparación, no sabía muy bien qué cosa es lo que iba a hacer, pero sí tenía claro que tenía que meter uña. Entonces, él contribuyó con el fracaso de su gobierno, pero la gente ha visto también pues, que estos sectores que clamaron fraude hicieron lo posible porque fracase. De tal modo pues que cuando finalmente él intentó dar el golpe de Estado y ocurrió lo que pasó, en ese momento pues igual que en otras ocasiones se destapó la olla de presión, hubo un gran conflicto y en eso estamos. Quería hablar sobre Puno. Una frase desafortunada de la presidenta Dina Boluarte cuando dijo Puno no es el Perú, desató pues un gran debate acá y en Puno mismo, ¿no? Y le contestaron algunos analistas, en fin, que Puno realmente era el origen, desde su punto de vista, ¿no?, del Perú, que concentraba, digamos, muchas de las características del Perú y que había sido origen de una de las culturas más antiguas que caracteriza todo el sur peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Y varios historiadores han hecho, por ejemplo, José Luis Renique, estudios sobre realmente Puno como un campo de batalla de ideas o de tendencias políticas, de visiones, en fin. Y ahora Puno es la única región que se mantiene de alguna manera en protesta todavía, ¿no? ¿Es Puno realmente una región particular? ¿Qué influencia le podemos atribuir al Perú de hoy? Para algunos que le querían contestar a Dina Boluarte, Puno lo era todo, que tampoco creo que es correcto decirlo, pero sí que es una región particularmente importante para el Perú. ¿Qué piensas tú? Bueno, sí, la frase de la presidenta Boluarte fue muy infeliz, ¿no? En el sentido que, bueno, Puno no es todo el Perú, pero es un componente importante de él. Y si lo hubiera formulado de esa manera, creo que no hubiera provocado ninguna reacción. Pero al decir Puno no es el Perú, entonces estaba como dejando traslucir que no tenía que ver con el Perú, que no era peruano.
Entonces fue percibido como un intento de exclusión, ¿no? La Porque no era peruanidad, significativo. Entonces. claro, era una minucia, ¿no? Entonces un intento de exclusión, de minimizar al otro, de despreciarlo y en el fondo de humillarlo, ¿no? No me importas, ¿no? Tú no me importas a mí. Bueno, no obstante lo cual, como tú misma estás preguntando, Puno es la región más indígena del Perú y representa, ¿no?, en lo simbólico el peso del mundo andino, el mundo indígena, en el origen, en la trayectoria y en el destino del país. Entonces, en ese sentido, es una región especial. Todas son singulares, cada una tiene su particularidad, pero en este caso particular, ¿no?, es lo indígena en el Perú. Y bueno, con lo que sabemos pues de historia y el mundo prehispánico y el peso de lo andino, representar la región más indígena del Perú tiene un significado simbólico importante. Eso es lo que intentó negar Dina Boluarte. También mencionaste ayer que Chile y Bolivia representan como dos partes del Perú y dijiste, si Chile y Bolivia se unieran en un solo país, ese sería como el Perú. El Perú es como haber juntado Chile y Bolivia. Y yo me preguntaba al respecto, a propósito de alguna mención que se hizo a que se quería formar una república surperuana, que querían separarse del Perú. Si realmente es que el Perú es un Chile y un Bolivia que nunca se han llegado a hablar y a reconocerse como iguales, ¿no? Y es como una unión forzada. Todas estas expresiones de racismo y tal han generado también esa respuesta, ¿no? De, ok, no nos quieren, nunca nos van a ver como iguales, nos odian, nos derroquean. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos por nuestra cuenta, digamos, ¿no? Esa ha sido en una parte de la población la respuesta a ese racismo, a esa discriminación. Entonces, ¿es el Perú una unión forzosa entre dos pueblos que podrían representarse como Chile y Bolivia? Bueno, Chile, por su parte, ha definido su identidad y su identidad está construida sobre una nación más bien criolla, mestiza, compacta y con una vocación occidental. Y Bolivia a la vez ha definido la suya, en otro sentido, pero también hay una identidad en Bolivia que tiene que ver más bien con la recuperación de lo andino y esa idea plurinacional que la heterogeneidad, ¿no? Valorar la heterogeneidad, valorar lo pluri, que es muy propia de los bolivianos. Mientras que en el Perú no hemos resuelto ni en un lado ni en el otro, y como que hay dos almas en el país que están presentes. Lo que yo no creo es que sea una diferencia simple de costa y sierra, porque lo veo, yo que vivo en Lima, lo veo dentro de Lima. Entonces, pienso que tenemos por delante integrar en un solo torrente nuestra nacionalidad, que la nacionalidad peruana no está realmente constituida, que no tenemos identidad suficiente y por lo tanto no tenemos destino común, pero no creo que sea costa y sierra tan sencillo, porque veo en la sierra, por ejemplo en Cusco ciudad, mucha gente en contra de las manifestaciones y en contra de las movilizaciones, porque afecta el turismo de lo cual vive buena parte de la ciudad. Y veo en Lima la misma dicotomía. Entonces, sí hay un problema de identidad nacional, pero no es tan simple como costa y sierra. Atraviesa tanto la costa como la sierra. En todo caso, ese problema es de identidad, quizá, o de cómo se perciben las personas a sí mismas para estar en un grupo u otro. Y también habías mencionado que eras optimista porque estas protestas últimas son reivindicaciones de ciudadanos, son pedidos por más democracia o por una democracia real. Y eso significa que hay como una conciencia de que eso es lo que le falta al Perú.
¿En eso se basa tu optimismo, digamos, para que después de esta crisis venga algo mejor? Sí, por un lado, también pienso que en el Perú hay mucho hartazgo con el nivel de pobredumbre moral al que hemos llegado. Y hay mucha gente en todas partes del país que preferiría un gobierno honesto, competente, digamos, serio, profesional, que no sea improvisado y que sea muy honesto y que se preocupe por el bien común. Ideas sencillas, principios morales, bien común, honestidad, manejo técnico, que no son tan difíciles de reunir. Y yo creo que estos ideales, estos principios, están presentes en muchas personas en el país. Entonces confío que ante la magnitud de la crisis moral haya como una respuesta. Entonces creo, mi optimismo se basa en que veo los ideales encarnados en mucha gente. Pero eso va a ser pronto. ¿Este gobierno va a ceder en algún momento o estamos hablando de un mediano plazo? Bueno, estamos hablando de un mediano plazo, pero yo lo que veo con respecto a la situación actual es que el gobierno ha superado la primera ola de las protestas, pero no ha logrado estabilidad porque hay una nueva agenda y esa agenda no la maneja el gobierno. Entonces estamos hablando hace un rato de las inundaciones en la costa norte, a partir del Niño Costero, el gobierno en nada. Por otro lado, si piensas en otros temas de la agenda nacional, los feminicidios, estamos ante una ola de feminicidios y la policía en nada, ¿no? O sea, está útil para controlar las manifestaciones, pero no para mantener el orden público. El alcalde de Lima, completamente disparatado, quiere que salga el ejército a controlar el orden público. Entonces veo que las autoridades, el Ejecutivo y en este caso el municipio de Lima, como que patinan ante todos los puntos de la agenda nacional y entonces creo que habiendo superado la primera ola de protestas, sin embargo podríamos entrar fácilmente en una segunda a partir de cualquiera de estos puntos. Y Piura y Tumbes están en paro. Eso puede venir perfectamente en una segunda ola de protestas. Muchas A gracias. ti las gracias, Manuel.